Qué gusto poder saludarles. Hola, ¿cómo están? Qué placer. Vean a quién tengo acá. Cayó un grande a la red de Punto Joven. El ex capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, y actualmente candidato a la presidencia de la República por Democracia Cristiana, DC. Fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar aquí y gracias por apartar de su tiempo para estar con nosotros. ¿Cómo está? No, bien, bien, excelente, agradecido con Dios porque nos tiene con salud. Desde que usted se levanta en la mañana y abre sus ojos y vuelve a ver la claridad del sol, hay que darle gracias a Dios por nuestra familia, por la salud y por Así todo es. lo que Amén. Dios nos ha dado. Lo tengo frente a mí y me da la pauta que harán buenas exclusivas. Así es, claro que Sí, sí. un hombre que cuando habla, habla muchas realidades, muchas verdades que nos abren los ojos a todo el país. ¿Estamos listos? Claro que estamos listos. Lo acompaña hoy su señora esposa por acá, ¿verdad? Sí, con mi esposa hemos formado un excelente Ujú. equipo. Dios me ha dado una fenomenal mujer guerrera con un montón de virtudes y eso pues nos ha acompañado durante 20 años. Tengo 20 años de estar casado con ella. Tengo 20 años de estar Sí, casado con tengo ella. 3 hijos, una hija de 19 años, un varón de Ujú. 16 y una niña de 5 años. Su esposa muy joven, muy hermosa. ¿Cuál es el secreto para conquistar a una mujer tan bella? Bueno, usted ha escuchado el refrán que dice que lo feo se come la mejor manzana, o lo feo tenemos la mejor suerte, entonces ahí cabe todo eso. Dios mío, sí, suele pasar eso. A veces los feos nos comemos la mejor manzana. ¿Usted Claro. se considera feo? No, yo creo que todo el mundo tiene su atractivo, Ajá, dependiendo del punto de vista sí. que lo mire o la pretensión que usted tenga, Ujú, puede catalogar. Por lo general, en nuestro país, pues nuestra idiosincrasia, yo soy originario de ujú, Yamaranguila, Intibucá, ujú, orgullosamente lenca, y eso pues no me lo voy a quitar. Yo siempre algo recalcar mis principios, mis valores y de dónde vengo, porque ujú, eso no lo debemos de olvidar para poder darle una propuesta diferente o buscar algo diferente para ujú. nuestras futuras generaciones. Yo creo que los feos tenemos que ser líderes a fuerza. La única forma de conquistar a alguien, conquistar el mundo, conquistar lo que queremos, porque por atractivos de belleza no hay forma, en lo absoluto. Sí, Y creo que eso nos empuja a buscar liderazgo y al final como que cazamos peldaños que los bonitos no alcanzan porque sí, se confiaron con su belleza. sí. No, no, así es. De esa es la ley de la vida. Ujú. Entonces, siempre hay esa parte de ese equilibrio. Entonces, ahí estamos, dentro Ahí de todo ese estamos, marco, ¿verdad? ahí estamos nosotros también. Será por consuelo, pero no considero que los bonitos sean inteligentes. Hablando de los hombres, va. Considero que los más feitos somos los más osados. Ay, Veo que me observa mucho el dedo cuando hablo con usted. Lo perdí en el 2015. No se extrañe. Le podría decir ahora que le pedí comida a mi madre y mamá, ¿qué hay de comer? ajá. Comas el dedo más grande y le obedecí. Bueno, puede ser también, va. Sí, Sí, pero estoy tranquilo. ¿Usted sí, tiene todas sus sí, sí, articulaciones completas, su cuerpo completo, sus miembros completos? completo. Qué bien, no sufre de lo que sufro yo, que no puedo matar un piojo desde entonces. Ajá. Sí, porque le hace falta siempre esa parte. Y no goza, qué chiste más rancio. Qué gusto, gracias por estar acá. Un hombre muy humilde, puedo sentir una atmósfera, una vibra de humildad, tranquilidad, ¿sí? De donde venimos no Ujú, podemos perder el origen. Primero le doy gracias a Dios porque salí de esos lugares remotos, tierra adentro. Soy de una ujú, comunidad, el Picacho de Amaranguila, orgullosamente ujú. indígena. Vengo de un hogar de campesinos, somos 13 hermanos, no había televisión ni luz, y hasta el momento en mi comunidad no hay luz ni agua, ni una vía de acceso. Tanto tiempo después y aún no llega el Todavía desarrollo a su no pueblo llega querido. desarrollo todavía en mi comunidad. Eh, y aquí estamos. Dios siempre tiene propósito en nuestras vidas y para mí este ha sido un propósito enorme en mi vida de salir de esas circunstancias donde usted cree que nunca va a alcanzar su sueño. Conversaba muchas veces con mi papá y me preguntaba en la mente, decía yo, algún día cuando era niño Ujú, tenía esa referencia y decía, una vez recuerdo que le dije a mi padre, cuando yo sea grande voy a regresar, ujú. pero voy a regresar en mi propio vehículo a este lugar. Y yo creo que Dios siempre nos escucha y nos ha puesto y el afán, el deseo de superar, de seguir adelante, de ser una persona diferente, de dar lo mejor de nosotros, pues Dios nos concedió salir de ese lugar, llegar a una institución tan noble como las Fuerzas Armadas Ujú. y ese es el resultado de estar hoy en día
bueno, estar aquí con usted conversando, de vivir tantas cosas durante todo este tiempo atrás, y las razones, Dios tiene siempre ese propósito para nosotros. Para tener una historia que contar. Bueno, comenzamos el podcast bien agresivos y osados. Empecemos por lo difícil, lo controversial. Luego hablamos de las cosas que vivió en las Fuerzas Armadas. Y de último hablamos de su aspiración política, para que le demos cabida a esto. Muy bien. Acusado de lavar 238 millones de lempiras, lavado de activos, junto a su esposa Jennifer Lisset Bonilla, aquí presente, y su suegra Reina Lisset Bonilla. ¿Quién los metió preso? El expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque en el 2014 y todo un tiempo de investigación durante 12 años, pegaba toda la investigación y toda la inteligencia de nuestra parte de la estructura contra organizada y el narcotráfico, pegaba a los políticos, a este tipo de funcionarios. El 2014 le decomisó un helicóptero y pues ese fue lo que estalló, y comenzamos a tener problemas dentro de la misma institución por todo eso mismo que se había fraguado. Y bueno, ya todo el mundo es historia y sabe que Dios nos dio la razón, y hoy en día estos dos personajes están guardando prisión en una cárcel en Estados Unidos. ¿Realmente ingresaron a sus cuentas bancarias 238 millones de lempiras? No. ¿Ese fondo nunca ingresó a sus cuentas bancarias? Mire, yo solo tenía una cuenta en el banco que era Banpaís, que era por donde me pagaban mi salario. Y yo me he quedado en el país para dar mi cara, me he sometido a los procesos. No salí huyendo como rata, porque los hombres debemos de tener ese carácter, dar nuestra cara. Si cometimos algo, pues que la ley nos corrija y nos llamen para poder aclarar cada una de estas situaciones. En el caso de lo que nos acusaron, a quien perjudicaron enormemente fue a mi familia. No a mi familia, sino que a la familia de mi esposa y mi suegra, porque mi suegra era una empresaria en el Zonal Belén, le proveía la alimentación hace más de 35 años a las Fuerzas Armadas. Y el resultado de todo esto es la falta de carácter, de principios, de valores dentro de la institución, porque la señora, tanto como las Fuerzas Armadas como ella, tuvieron sus relaciones económicas, su relación laboral en cuanto a lo que ella le daba a la empresa a ellos. Y se sabía que, usted escuchar que el fiscal dice que mi suegra del 2015 al 2021 le facturó 495 millones a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿dónde estaba el lavado de activos si mi suegra le vendía esa cantidad de millones a la institución? Entonces, todo esto fue una persecución y entendemos nosotros perfectamente. Déjeme entender, los 238 millones de lempiras entonces no eran suyos, pero sí estaban en la cuenta de su suegra. Bueno, la fiscalía lo que hace es todo lo que le entra a usted en una empresa. O sea, yo entiendo eso. Doña Reina no produce el arroz, no produce la harina, no produce el azúcar. Tiene que tener siempre sus proveedores, y todo eso se entablaba que si hubiéramos lavado activos, el dinero provenía de una institución que se llama Fuerzas Armadas. Correcto. Entonces, si a mí me acusaron de lavado de activos, entonces yo le lavé a través de la empresa de mi suegra a una institución que se llama Fuerzas Armadas. No había otra explicación. Era un pago de las Fuerzas Armadas a su suegra por proveer alimentos a las Fuerzas Armadas. Imagínese que mi suegra... O sea, era un dinero lícito. Sí, yo me casé con su hija en el 2005 y a mi suegra era doña Reina Lisset Bonilla. Una mujer próspera, bendecida. Una gente luchadora que viene de abajo, que ha sacrificado por circunstancias y todo lo que sucedió, enfrascado a lo que nosotros habíamos denunciado, se fueron contra la familia. Yo creo que todo lo que ha ocurrido en nuestro país ha sido lo mismo que nos ha arrastrado, no solo mi familia, sino que miles de familias han hecho lo mismo cuando no están de acuerdo, cuando usted tiene una opinión diferente, cuando usted quiere algo diferente para nuestras futuras generaciones, se enfrasca en la destrucción de su patrimonio. A nosotros nos robaron todo. Bueno, responda a mis preguntas para entrar a esta persecución que sí estoy seguro que sufrió, que no fue fácil lo que vivió. Los 238 millones de lempiras no estaban en su cuenta bancaria. No estaban en mi cuenta bancaria. Estaban en cuenta bancaria de su suegra. De mi suegra. Porque su suegra le proveía alimentación a las Fuerzas Armadas. Correcto. Y las Fuerzas Armadas le extendía a ella un pago por la alimentación que proveía, me imagino yo, que a los miembros de las Fuerzas Armadas. Correcto. Listo. Sí. Pero eso no era un dinero ilícito. No, jamás. De toda la vida que he tenido en mi cuenta, nada más, yo estaba por un lavado de activos de 3.422.000 lempiras, mi esposa estaba por 4.622.000, hacía un total como de 8 millones entre los dos y 230 millones a mi suegra. Cuando fuimos a juicio, en vez de aumentarnos la fiscalía a nosotros el lavado de activos que ellos, una investigación rara que comenzó el 14 de septiembre
y al 4 de diciembre ya estábamos con un requerimiento fiscal por lavado de activos. Y cuando vamos a juicio y al nomás de formalizarse en el juicio, ya la fiscalía no nos acusa por 238 millones, nos acusa por 140 millones. Entonces, ¿de dónde sacaron o de cómo hicieron para bajar más de 100 millones de lempiras? O sea, en 18 meses son unos irresponsables ventilando números al azar. Exacto. Pero usted me confirma ahora que su cuenta se veía en 3.4 millones de lempiras en su cuenta personal. Lo que ellos me acusaron era por esa cantidad, por lo que yo tenía, el normal. Yo lo que tengo era mi casa, una finca de café, un vehículo. Eso es lo que he tenido como hondureño. Hablaron de ingresos de 3.4 millones en su cuenta. Exacto. Pero no que estaban allí en efectivo. No estaban en efectivo. Sino que ingresó y usted hizo inversiones, sí, casa, correcto, auto, fincas. Lo correcto, mismo a la cuenta de su esposa. Sí. ¿Cuántos millones era la cuenta de su esposa? Eran como 4.600.000 lempiras. ¿De dónde salieron estos millones? Mire, ellas han sido empresarias. Mi esposa es abogada, ha litigado. Aparte de eso tenía su tienda, tenía una tienda que se llamaba Ranger, sus negocios y todo eso. Que a raíz de toda esta circunstancia, pues, increíble. Las mismas autoridades son las que se roban cada uno de estos productos que usted tiene en sus tiendas, y eso ha sido de la historia. Entonces, nosotros podemos justificar hasta el último centavo que ellos nos acusaron en mis sueldos y salarios de estar en una institución por 23 años. O sea, inventarse algo en perjudicar, no perjudicarme a mí, sino que perjudicaron a una familia como la familia de mi esposa, a la suegra, a su empresa y todo eso, que ha sido una gente que tiene historial. Y si usted puede ir al mayoreo y usted pregunta quién es doña Reina Lisette Bonilla, entonces todo el mundo le va a dar una referencia. Si usted habla dentro de la institución armada y habla con coroneles generales y le van a decir que esta señora tenía 30 años de estarle proveyendo la alimentación, porque todo el mundo llega a comprar, a traer la alimentación, lo que existía de un historial. Entonces nosotros todo el tiempo estuvimos de frente. Yo recuerdo que incluso hasta el fiscal que llegaba el caso de nosotros llegó a que nos le diéramos 5 millones y que se cerraba el caso. Y yo he sido ejemplo de las personas que he ido de frente, he dado mi cara. Un fiscal le pidió 5 millones de lempiras. Claro que sí. A cambio de cerrar el caso. A cambio de cerrar el caso, porque sabíamos que íbamos a un juicio y nosotros podíamos demostrar cada centavo que nosotros hemos adquirido durante el ¿Pero esos 5 millones de lempiras como fianza? No. ¿O para su bolsillo? Para su bolsillo y sobornar y decir, no existe un caso, cerremos el caso del capitán y ya no se sigue la investigación. Entonces, nosotros ¿Cuál fue su respuesta cuando el capitán le propuso eso? Yo me puse a reír porque yo no tengo esa cantidad de dinero y tampoco voy a comprometer con algo que ni que los hubiera tenido, porque yo jamás de la vida he andado en cosas ilícitas. Pueden decir muchas cosas porque así es nuestro medio, así es nuestra idiosincrasia, acusamos, decimos tantas cosas, y cuando yo hablo y digo nombres es porque he tenido información y tengo pruebas. Nunca he hecho cosas que voy a acusar a alguien y sin tener pruebas. El resultado está en una corte en Estados Unidos y la gente que está privada de su libertad. Hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Es falso entonces que usted incautaba miles de dólares de origen de tráfico y lo llevaba a su cuenta bancaria? Mire, nos sometimos a un proceso, demostramos que somos inocentes, nos dieron una absolutoria. Puede preguntar a la gente, de dentro vamos a encontrar siempre ese roce, la misma institución por lo que hemos peleado con el presidente de la República, las Fuerzas Armadas, se prestó a la misma institución, generales, coroneles, en contra de cada uno de estos actos de corrupción, cuando sabíamos que había tanta corrupción dentro de la institución y querían premiar y decir que el responsable de todo eso era el capitán. Que el grado de nosotros es subalterno dentro de todas las estructuras de poder, y el resultado ha sido eso. ¿Quiénes cuidaban al presidente de la República? ¿Quiénes eran esos hombres uniformados con ese grado de generales y coroneles a la par de un presidente? No era el capitán, sino que eran ellos. Pero para mí siempre he tenido una virtud que ha sido Dios, que me ha dado mi carácter, le pido sabiduría a diario. Reconocemos que uno de los miembros más delicados de nosotros es la lengua, porque hablamos cosas también, hasta cosas indebidas. Sin evidencias. Pero en eso he estado siempre de tener el conocimiento por la espalda. Exacto. Y he sido yo de las personas que digo las cosas de frente, no me voy a esconder. De todo lo que dije, lo dije en los medios de comunicación, y reconozco que los medios de comunicación en nuestro país ha sido una de las piezas fundamentales en el caso de nosotros, pero que también reconozco que muchas corporaciones de comunicación en nuestro país están alineadas. Han sido el deterioro de este país, porque totalmente han sido gargantas asalariadas que lo que único que hacen es destruir este país. De acuerdo con usted. Alineados
a levantar figuras, perfiles de políticos corruptos y prestándose a juegos de intereses. Hábleme de esto para entrar en otro punto bien controversial. Cuando fue capitán de las Fuerzas Armadas, ¿cuánto fue la cantidad más grande que logró incautar en dólares? Mire, yo recuerdo en una operación en 2014, por las circunstancias del terreno, las operaciones, usted como equipo especial contra la lucha contra la usted hace el aseguramiento y quienes aseguran la evidencia y todo eso son los entes de seguridad, Fiscalía, Policía Nacional. Uno nada más es la reacción al momento de entrar, neutralizar al tipo de persona que hay por si hay un enfrentamiento. De ahí los que se encargan de hacer esas recolecciones es otro equipo de hondureños. Incluso hasta en esos equipos, hoy me atrevo a decir que hasta dentro de esos equipos andaba un agente de la DEA. Entonces, cuando a uno lo acusan de decir que usted se robó, que usted hizo eso, no puede ser posible. No puede ser posible. Con tantas personas involucradas. Si estoy también dentro de una estructura militar que tengo una jerarquía, que hay un superior supervisando las operaciones, no me pueden venir a decir que un capitán va a hacer todo lo que él quiera en operaciones. Nosotros en eso mucha gente no ha entendido, nos ha atacado, pero yo soy consciente de eso. ¿Esa vez cuánto incautaron? Esa vez era sorprendente porque era un saco de dinero. Por el tiempo de dólares, y por el tiempo no pudimos constatar, nada más se entregó la evidencia a los entes encargados de custodiarla y hacer la cadena de custodia para hacer el requerimiento. Nosotros en las operaciones mucha gente confunde, nosotros solo somos los que entramos, neutralizamos, y el equipo que anda de peritos y todo lo demás son los que ejecutan las operaciones, porque siempre hay un juez ejecutor que es que se encarga de recolectar y ver toda la evidencia que se encuentra en los lugares, si hay evidencia para poder proceder judicialmente con estas estructuras vinculadas a estos tipos de actos ilícitos. ¿Cree usted que en la actualidad, o cuando usted estuvo, sin pensar en usted, cree usted que estas incautaciones se hacían mediante el debido proceso, o que realmente se roban el dinero de las incautaciones? Mire, por toda la historia y de todo lo que hemos vivido en las instituciones, hay una falta de principios, de temor a Dios, de sabiduría, de buscar una respuesta diferente para nuestro país. Sabemos que la mayoría de todas estas incautaciones lo que hacen, se las roban, están vinculadas con el crimen organizado, e incluso en operaciones de decomisar drogas. Usted decomisó, póngase, en una de las operaciones decomisamos 800 kilos de cocaína, y cuando se entregó al ente, el ente solo entregó como 500 kilos. Entonces, ¿de dónde en qué periodo, en qué lapso se perdió 300 o 400 kilos de cocaína? Entonces, todo esto lo que ha venido ha sido que las instituciones de seguridad y encargadas de nuestro país fueron penetradas, fueron por la criminalidad. Y no es culpa de ellos, sino que ha sido culpa de una política verdadera, recta, correcta, para poder darle una respuesta diferente. Entonces, si es real, se claro roban kilos de cocaína y miles de dólares que se incautan en operativos. Claro que sí. Se los roban. Claro que sí, sí, eso es lo que ocurre, porque no es lo que en realidad sucede, y hay muchas historias. Entonces todos pagamos lo mismo porque dicen todo el mundo es el mismo tipo de persona, la misma tipo de autoridad. Entonces, en ese caso, pues yo me he sometido a un sinnúmero de investigaciones, he estado sometido a procesos y todo eso, y bueno, Dios siempre nos ha sacado libres, hemos ganado esas batallas y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para demostrar que sí podemos cambiar. Profundíceme ese caso, 800 kilos de decomisados, pero luego solo reportaron 500. Correcto. ¿Eso fue cuándo? Fue en el 2013, 2014, por ese lapso de ese periodo. ¿Para dónde cogieron estos 300 kilos? Esa es una buena pregunta. Entonces, uno solo es la parte operativa, lo demás, pues, eso es lo que queda en la historia. ¿Usted estaba detrás de ese operativo? Estábamos en esos operativos. O sea, usted entregó 800 kilos. Se entrega el total de lo que usted decomisa. ¿A dónde lo entregó usted? Se le entrega al juez ejecutor, al fiscal, a las personas encargadas de la seguridad. Todo lo que se hace, mire, todo esto hay normas, y hay cada quien las tareas que usted desarrolle. Nosotros, en el caso como Fuerzas Especiales que operábamos,
usted hace la parte de la neutralización, pero dentro de ese equipo de trabajo anda un fiscal, anda un juez ejecutor, que son los que encargados de velar por la evidencia, de velar por todo lo que existe durante un tipo de estas operaciones. Y va a ser un sinnúmero de historias que Pero usted luego ve. usted se entera que solo reportan 500. Exacto. ¿Cómo se enteró? ¿Por la televisión? Sí, uno ve que hay informantes que le dicen era tanto y por Yo qué me solo imagino entregaron eso. su impresión, usted incauta, decomisa 800 kilos de cocaína y luego ve las noticias y dicen, se incautaron 500. Usted, pero yo reporté 800 y los otros 300, ¿dónde están? Quedaron no, se perdieron, se Se extraviaron perdieron, y ya, cogieron pata y cogieron los caminos, cogieron el monte. y eso estos ha otros sido 300. no solo en el caso, no solo en eso, sino que en sinnúmeros de operaciones. Han abusado tanto las autoridades, y eso lo digo aquí, se van a molestar, de sembrar evidencia, de dañar sinnúmero de hondureños, que solo porque alguien diga esa persona es traficante, esa persona es extorsionadora, esa persona se dedica a esto, y los mismos agentes de seguridad se han encargado. Yo por eso siempre que hay operativos, uno le preocupa en nuestro país por la inseguridad, porque lo que hacen es todo el tiempo sembrar pruebas, ponerles kilos de coca, armas y todo eso, y después acusar a las personas. ¿Y usted cómo va a venir a decirle a lo contrario a un equipo de trabajo de 6, 7 policías, de 6, 7 militares, que usted no traía ese kilo de cocaína, que se lo pusieron, que le pusieron esa arma? Y esa ha sido sin número de historias. Esas son las razones por las cuales que tenemos que Y la luchar gente no para confía, cambiar. cambios. Entonces, la confiabilidad de la institucionalidad hoy en el país ha quedado en cero en estas instituciones, porque se han prestado a este tipo de actividades para perjudicar a cualquier hondureño que usted quiera nombrar y decir, vamos a perjudicar a esta persona, vamos a hacer, y no solo a mí, sino que lo que yo viví con mi familia, lo ha vivido sin número de hondureños, y miles de hondureños en este país. Perdón que le pregunte tanto sobre su antiguo trabajo, perdón. Es interesante enterarnos de muchas cosas. Ya vamos a entrar en sus propuestas de gobierno, que son muy interesantes. ¿Qué recomienda usted a los hondureños para evitar que en un operativo le siembren mucha evidencia falsa? Mire, hemos perdido la credibilidad de la institucionalidad, y cuando se ha perdido la credibilidad y las mismas instituciones perdieron sus principios, perdieron el rumbo, se han dedicado nada más a ser serviles de los políticos, a cuidar intereses de los políticos, hemos perdido los principios fundamentales de la institucionalidad. Entonces nosotros los hondureños tenemos una desconfianza enorme a los entes de seguridad, llámese Fuerzas Armadas, llámese policía. Si a usted lo para en un operativo, usted no sabe si realmente es la policía. No sabemos. Entonces, o son miembros de grupos organizados con indumentaria policial. Porque todo lo que hemos hecho en las instituciones gubernamentales encargadas de la inteligencia no ha habido una respuesta. Usted puede ver a ATIC, lucha contra el tráfico, inteligencia del Estado, la DPI de la policía, maras y pandillas, Fuerzas Armadas con el C2. Todo eso fue un fracaso total, rotundo, que deberían de haber sido objeto de investigación y de crear un solo ente y cancelar todo este tipo de entes, porque no le dieron una respuesta, una fiscalía sin una respuesta. Cuando se llevan a un expresidente de la República y no tenían ni el mínimo conocimiento de que se había cometido tantos ilícitos en el país, entonces no ha habido una respuesta. Entonces esas son las cosas que tenemos que cambiar y transformar. Entonces la credibilidad se perdió desde el momento de que usted no pudo darle respuesta de las necesidades de nuestro pueblo, pero sí han encontrado respuesta para perjudicar a miles de hondureños, para hacerle favores incluso a políticos, y cada uno de estos actos de corrupción que se escucha a diario y que han sido denunciados. Bueno, respóndame mi pregunta. ¿Qué debo hacer entonces para evitar que me siembren evidencia? No, nosotros los hondureños debemos de ser acuciosos al momento de que a usted le dicen, ábranos el baúl. Usted, para aprender, como dice mi hijo, papá, cada vez que antes nos detenían, que nos querían meter evidencia o que nos querían detener, mis hijos han aprendido a grabar. Desde que sale comienzan a grabar y ver. Interesante. Porque esa es la única forma que a usted le da un respaldo, que le diga que usted no andaba esa que la familia comience a grabar con teléfono. Comienza a grabar con teléfono el operativo, porque no es ellos son servidores públicos y no se van a molestar porque usted se baje con su teléfono grabando cada una de estas acciones que se hace, porque es la única forma. No hay otra forma. Se ha denunciado, se han hecho tantas cosas para poder mitigar que en realidad tengan esa credibilidad y esa confianza de la población. O sea, usted recomienda entonces, ante un operativo, una incautación, lo que sea, un operativo, en tu caso un allanamiento, grabar.
Correcto. Grabar con tu teléfono de inmediato, estar grabando para evitar que te siembren algo que no te pertenecía nunca. Correcto, así Y un es. miembro de la policía o lo que sea no puede oponerse a que tú grabes. No Es tu puede, derecho porque ellos son funcionarios públicos. exacto, son funcionarios públicos. Bien, gracias. Cerremos allí. Gracias por hablarnos sobre este tema muy interesante. Vámonos a esto. Antes de entrar a sus propuestas de gobierno, ¿qué es lo que más me interesa? Me interesa más lo que construye que el pasado. Y el pasado pisado. Así es. Pero es claro que interesante sí. hablar de este punto exacto. Hábleme de ese día exacto que usted encuentra un helicóptero. Bueno, nosotros teníamos varios meses de estar detrás de un operativo donde dos aeronaves de ala rotatoria viajaban de Costa Rica a Honduras. Se tenía mucha información Ujú. y lamentablemente pues el 14 de agosto del 2014 nos tocó decomisar una aeronave en el lugar de Brus Laguna. Fue lo que estalló, lo que nos ocasionó todo este problema, terminar con mi carrera militar. Yo todavía creía en una institucionalidad Ujú. que cuando eso ocurrió, uno dice, bueno, es el parte del trabajo, es lo que a diario hacemos, es lo que nosotros Ujú. hacemos, y fue lo contrario, se vino una guerra contra nosotros, ¿Cómo contra se nuestra enteró de familia. esa nave que estaba ahí? Mira, uno tiene información e incluso a través de los entes de seguridad, en los programas con Ujú. agentes de la DEA, usted tiene la comunicación directa con ellos y le llega a usted, salió aeronave de Venezuela, de Colombia, porque ellos controlan todo eso y tienen Correcto. todo un control Entonces a enorme. usted le informan, en Bur Entonces, Laguna hay nosotros, una nave. entonces dice, no, salió posible aeronave de Costa Rica con dirección a Honduras y se sabía que en esa zona siempre se abastecía. Entonces teníamos los informantes, la gente que le informa y todo eso, y así llegamos a hacer ese Ujú. operativo, Cuando usted llega decomisar el encontró la helicóptero. nave, efectivamente, Encontramos el helicóptero en ese helicóptero, lugar. estaba estacionado. Nosotros antes de esa operación habíamos decomisado como 20 barriles de combustible que se utiliza Ujú. en las aeronaves, en los de ala fija y ala rotatoria. Y lo sorprendente a mí es que esa noche antes me llamaron para que negociáramos, que nos daban $500,000, pero que yo les entregara el combustible que habíamos decomisado un día antes en la laguna de Brus Laguna. Entonces comenzamos a hacer toda la conjetura. Inmediatamente yo reporté a mi jefe inmediato superior, o sea, uno que es Pero oficial descríbame ese momento. subalterno. Usted va y ve el helicóptero. Encontramos el Y usted helicóptero. dice, wow, aquí hay un helicóptero en una Sí, pista clandestina. así El es. helicóptero estaba estacionado, no había piloto, No había, ya había sido abandonado, había abandonado. sido descargado, ya no se encontró ni se encontró nada más el helicóptero sin asientos, porque lo que lo Ujú. utilizaban era para carga. Para cargar. Usted encuentra el helicóptero vacío. Sí. ¿Qué es lo que hace usted entonces? No, reportamos inmediatamente al mando superior que se había encontrado la aeronave, que se ha asegurado que teníamos la información, que a quienes pertenecían, que todo lo que se había sospechado. Hicimos un informe, se le entregó al mando superior y bueno, ese fue uno de los detonantes que hay que ver y sopesar y decir, es el hermano del presidente, es el ministro de Defensa, es el jefe del Estado Mayor Conjunto, a la institución a la cual pertenezco, que viene, Ujú. es la máxima jerarquía. Entonces, todo esto nos quedamos callados, reportamos o continuamos Claro, con esta comienza un misma debate en corrupción su mente. Pero usted reporta entonces que el helicóptero pertenecía a quién al hermano del presidente. y usted se lo reporta a su superior. Reportamos, uno siempre hace un informe y lo envía a su superior, se reporta por teléfono y bueno, llegó la Fuerza Aérea, llegó piloto y todo eso para poder traer esa aeronave para la capital. ¿Cómo supo usted que era ese helicóptero del hermano del presidente? Mire, todos esos los indicios en la zona de inteligencia, usted tiene sus fuentes, usted constata y confirma y todo lo que pegaba pues nos direccionaba Ujú. a la familia del presidente. Hicimos la operación y el resultado de todo esto, pues de lo que se dijo, Es de lo que lo que estamos viendo contamos, es lo que ahora. hoy Usted sucedió recibió entonces en una una llamada corte de Estados Unidos. telefónica, usted documentaba eso, de Claro que alguien que le sí. decía, te metiste a problema. ¿Cómo Sí. fue eso? Fíjese que nosotros recibimos una llamada como eso de las 3 de la mañana y yo estaba con el comandante de la operación, un coronel, y yo le dije, mire, lo que están llamando, dice que
que nos dan $1.000.000 que les entreguemos el combustible. Y cuando ya no quisimos entrar en negociación con ellos, me dice vos sos tonto, porque si vos no agarraste dinero lo va a agarrar tu superior. Y después pasó y la siguiente llamada me dice que yo me he metido a problemas. Y le digo yo, ¿qué problemas? ¿Por qué? Porque esta aeronave, me dice, no sabes a quién pertenece. Pues yo no sé a quién pertenece, le digo yo, pero nosotros no estamos para prestarnos. Si alguien más les ha colaborado a ustedes, nosotros no vamos a prestarnos para ninguna situación de estas. Entonces de ahí comenzó las amenazas y todo eso. Nos dijeron que pertenecía a estas personas la investigación que teníamos y habíamos desarrollado durante un buen periodo de tiempo. Arrojaba que era parte de una estructura que estaba ligada al gobierno y el resultado es lo que vemos ahorita. Sí. Antes de ser dado de baja, usted se reunió con Juan Orlando Hernández 4 minutos, en el cual usted manifestó que había sido muy discriminado en esa reunión. ¿Cómo fue ese encuentro después de reportar ese asunto? Yo recuerdo que me llevaron a Casa Presidencial. No tuve reunión con el presidente, no me atendió. Me atendió el edecán de él, que era el general, uno de los generales, no recuerdo el nombre, y me dijo que me iba a atender el presidente y al final pues no me atendió. Dijo que no le interesaba, que ese era problema mío, que no era problema de ellos. A partir de eso, pues nuevamente regresé y retorné y me llevaron detenido a un centro de las Fuerzas Armadas para continuar con la investigación que se está desarrollando por todo esto que se ha reportado y ha salido en los medios de comunicación. Su sorpresa es que cuando llega ya está dado de baja deshonrosa. Fíjese que mi esposa es abogada y usted sabe que la bendición, pues Dios, ella es muy acuciosa. ¿Quién más lo conoce a uno que su esposa? De lo que hemos vivido, de lo que conocía, yo perfectamente, si hubieran dado en cosas ilícitas, ella no me hubiera defendido de la forma como lo ha hecho durante todo este tiempo. Recuerdo que yo iba a la audiencia a las 9 de la mañana y ella me habló como a las 7 de la mañana que iba a llegar. Y ahí un periodista la llamó y le dijo, mire, sabe que ya le dieron la baja deshonrosa a su esposo. O sea, no nos sometimos a nada, sino que todo el abuso de autoridad, la baja me la dieron a las 7 de la mañana y se suponía que iba a audiencia a las 9 de la mañana para ver qué era que iban a determinar. Wow, qué duro, qué duro. Bueno, casi cerrando el punto controversial, estuvo preso usted recientemente 1 año y medio. Sí. Junto a su esposa y su suegra. Así es. Presos por el supuesto de lavado de activos. Claro que sí. ¿Cómo quedó ese proceso ahora? ¿Ya le dieron sobreseguimiento o se está defendiendo en libertad? No, nosotros nos sometimos a un proceso, mucha gente habla, nosotros nos sometimos como hondureños comunes, corrientes, nos sometimos a un proceso de un juicio oral y público ante un tribunal en la Corte Suprema de Justicia, un tribunal muy probo. Demostramos que somos inocentes y al final pues nos dieron un fallo de una absolutoria donde dice el tribunal que no hubo ni el mínimo indicio para que nosotros estuviéramos privados de nuestra libertad y que la fiscalía implantó pruebas, y lo dice, está por escrito todo eso. No nos han dado todavía la resolución final, pero al darla pues nosotros vamos a darla a conocer, que en realidad el caso de nosotros se fueron contra nosotros. Fue por situaciones políticas, por todo lo que se ha anunciado, una represalia, por todo lo que había sucedido durante todo este tiempo en los gobiernos anteriores. Durante estuvo preso, ¿sufrió cosas indebidas por el asunto anterior? Sí, es difícil estar privado de su libertad, de estar en una celda cuando usted sabe que es inocente, pero también uno aprende que hay que vivir estos momentos para poder entender. Yo siempre tengo esa reflexión que es Dios que nos pone en estas situaciones para aprender, porque si algún día Dios nos da la oportunidad de dirigir, de ser autoridad en este país, no abusemos, no hagamos lo mismo que nos hicieron a nosotros con un montón de familias en el país. Entonces hay que ser agradecido con Dios. Vivíamos situaciones difíciles, los operativos, lo que usted vive a común, el abuso y todo lo que hay en esos centros penitenciarios, pero a eso se somete uno. Eso hay que estar preparado para cada una de estas circunstancias. Y Dios siempre nos ha dado la fuerza, la fortaleza. Más diferente para ella, es más difícil es porque mi esposa dejamos una hija de 2 años, difícil para nosotros, nuestros hijos menores de edad. No recibimos lo mismo que han recibido los demás que han sido extraditados, que los dejaron en sus casas con sus negocios y todo. A nosotros la única casa que teníamos,
nos aseguraron y dejaron nuestros 3 hijos menores en la calle. Entonces son cosas que usted dice, ¿cuál es esa discriminación? Usted escucha que políticos por lavado de activos, que los otros por esto, que generales y todo, y no han vivido lo que nosotros vivimos. ¿Sus bienes incautados le fueron devueltos? Todavía no nos han, los bienes que nos aseguraron todavía no nos han regresado. El tribunal ordena que en 10 días a la fiscalía nos regresen nuestros bienes, y la fiscalía lo que hace es mandarlos a privación de dominio. Wow. O sea que usted está en la calle técnicamente. Todavía estamos en ese proceso. ¿Está alquilando casa? No, nosotros la casa donde vivíamos la aseguraron, solicitamos por las condiciones de nuestros hijos menores estando de privados, nosotros desde nuestra libertad, dejaron la casa abandonada y que regresaran nuestros hijos menores a vivir como un año después de que... ¿Y si se los permitieron? Sí, nos permitieron. O sea, todos sus bienes fueron asegurados, todos sus bienes. Sí, así es. Todo. Bueno, no están incautados, no, sino están asegurados en privación de dominio. Y con esto le digo que los bienes, la mayoría de bienes eran de mi suegra. A nosotros con mi esposa solo nos aseguraron la casa, que es lo único que tenemos, un terreno de mi esposa que lo había comprado, una propiedad con una finca en mi pueblo, en Yamaranguila, y los vehículos que teníamos para trabajar y para movilizarnos. Esa es toda la incautación que hicieron con nosotros. Lo más miserable de la justicia, de la fiscalía, de los medios de comunicación, fue hacer aquel gran show donde nos pusieron fotografías hasta con casas de playa. Un hombre multimillonario. Un hombre multimillonario que habló un canal de televisión que yo tenía un túnel, que yo era el mini Chapo de este país. O sea, lo distribuyen a uno, no sé el porqué de las cosas. Sabemos perfectamente que todo esto ha habido un involucramiento en estos medios de comunicación con el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, que ellos han sido serviles de ellos y se fueron en contra de una familia que lo único que hicimos nosotros es contar la verdad, que estamos cansados como los demás hondureños de tanta corrupción, de tantas situaciones difíciles que viven los hondureños a diario, de tanto abuso que ha habido en el país, y lo único que hicimos es levantar nuestra voz y decir ya basta de todo esto, porque en mi caso como militar pude haberme llamado el silencio, me pude haber convertido en millonario y estuviera callado o estuviera preso ya en una cárcel en Estados Unidos. ¿Estos bienes asegurados, si es posible que se los devuelvan? Estamos esperando someternos al proceso para recuperar nuestros bienes. Esto no se podría determinar, no sé cómo es la justicia en nuestro país. Si no te metemos preso por esto, si no te fregamos por un lado, te vamos a fregar por el otro. O un doble enjuiciamiento, o no sé cómo lo podíamos determinar. Pero esa es la realidad que vivimos. Y no solo lo vive la familia del capitán, sino que lo viven sin número de hondureños que hoy en día estamos en esta misma situación. ¿Demandará usted al Estado por todo lo que ha sufrido? Demandar al Estado es demandar a la pobreza, demandarnos a nosotros mismos, a los que pagamos luz, los que pagamos agua, a los que a diario buscamos el pan de cada día para nuestras familias. Yo lo veo de esa forma. Hasta el momento hemos discutido eso con mi esposa, no hemos tomado una determinación, una decisión. Siempre pedimos sabiduría a Dios y que sea Dios adelante que nos dé ese emprendimiento. Yo creo que hay que poner las normas claras, hay que dejar un antecedente para que nunca más vuelvan a abusar las autoridades o que se presten, una fiscalía que se prestó a órdenes. Déjeme entenderle, estuvo preso con su esposa y su suegra año y medio por supuesto delito de lavado de activos, ahora técnicamente está en libertad, donde dicen que es inocente, y usted aún no ha decidido demandar al Estado por todo esto, a pesar de que le aseguraron sus bienes. Así es. ¿No va a demandar al Estado? No, yo pienso que estamos todavía en el proceso de recuperar nuestros bienes y esa va a ser una determinación. Se lo repito, yo creo que demandar al Estado es demandar a la misma pobreza, a lo que hoy en día vivimos, que con eso podemos quitarle la oportunidad de salud, de educación a un sinnúmero de hondureños. Cierro entonces el tema aquí. ¿Juan Orlando Hernández es narcotraficante? Sí. ¿Sí lo fue? Claro que sí. El tiempo le dio la razón. Así es. Yo creo que ningún gobierno con tanto conocimiento va a venir y se va a llevar a un presidente o un expresidente y lo va a ir a condenar en su país solo por rumores o por chismes, como se hace en las fiscalías de nuestro país. Reconocemos que es la primer potencia del mundo, que tiene todo el conocimiento necesario, tiene toda la logística, todo lo que se necesita para llevar a cabo investigaciones, y el resultado es eso, que hoy están guardando prisión en una cárcel en Estados Unidos. ¿Qué sintió usted cuando escuchó la sentencia? Bueno, como humano, yo he aprendido a
a perdonar y también a entender. No es fácil para uno, pero tampoco me llena de alegría. Me hubiera llenado de satisfacción que hubieran sido nuestras autoridades, nuestra fiscalía, nuestro sistema de justicia, que yo no comparto muchas cosas de estas porque hay cosas que las debemos de solucionar nosotros como país, debemos de ser garantes de nuestra propia justicia, no permitir que otro país lo haga. Entonces todo esto viene en deterioro porque hemos perdido la credibilidad de la institucionalidad y yo lamento no por el presidente, sino por una justicia totalmente fallida en nuestro país. Pero sí sintió como, ven, tenía razón, claro, yo no mentí. Todos los humanos tenemos ese momento de emoción, pero no tampoco me llena de alegría. Lo que el hombre siembra es lo que cosecha y eso hay que saberlo mantener. Cuando usted ya ha vivido estos procesos, usted entiende perfectamente que no debemos de abusar, que si usted llega a un puesto para servir es para servirle al pueblo, para dar lo mejor de nosotros, no para perjudicar a las personas. Durante todo el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora sentenciado, ¿cómo vio usted la postura de este gobierno oficial en cuanto a este tema que se desarrollaba en Nueva York? Mire, el problema de las estructuras de poder de nuestro país, de los gobiernos, han sido gobiernos sin carácter, sin principios, de no poder tener una visión clara, un panorama claro de país. Usted escuchó cuántos personajes fue mencionado en esa corte en Estados Unidos, y si fuéramos un gobierno con carácter, con principios, con valores, todas esas personas que fueron mencionadas en una corte en Estados Unidos en este momento hubieran dejado de ser diputados, hubieran dejado de ser militares, hubieran dejado de ser policías y estuvieran sometidos a la justicia, a una investigación. Pero aquí más bien los premian y hay que seguir con la misma corrupción y la misma corrupción, porque este es el mal que no deja avanzar a nuestro país, ha sido estos mismos temas de corrupción. Entonces no hay un gobierno con una visión clara de qué es lo que queremos o qué es lo que estamos buscando para las futuras generaciones. ¿Lo decepciona esta postura fría, como si no pasara absolutamente nada de este gobierno oficial? Claro que sí, decepciona porque no hemos tenido una respuesta. Los hondureños esperábamos un cambio verdadero, un cambio frontal en combatir la corrupción, que se estructure la institucionalidad. ¿Cuántas historias escuchamos? ¿Cuántos personajes de estas instituciones han sido juzgados en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, no hay un parámetro y una voluntad política para poder decir vamos a darle un rumbo diferente, vamos a comenzar a estructurar la institucionalidad para darle una respuesta que en realidad qué es lo que merece el país. Usted ve uno de los fenómenos más grandes que hoy en día vivimos nosotros en nuestro país es la inseguridad jurídica y la que le llega al de la llantera, al taxista, al bucero, al de la pequeña pulpería, al pequeño emprendedor, pero las grandes cadenas o los grandes poderosos de este país, usted escucha si han esto de ese tipo, no, la historia llega nada más a eso. Y todos estos agentes de seguridad nunca han podido dar una respuesta verdadera, capturan al que anda con el papelito, capturan al otro, y se conoce perfectamente cómo es y cómo se maneja nuestro país, y sabemos que hemos dañado, y todo el mundo le echa la culpa a las maras, las pandillas, no, esos no son los responsables de lo que hoy en día vivimos. Los responsables de la destrucción y a la miseria que hoy estamos enfrentando a los hondureños se llaman los políticos corruptos que nos han robado los sueños a todos los hondureños. Bien, gracias por su respuesta. Cerremos el tema aquí. Se lanza ahora una candidatura presidencial por Democracia Cristiana. Así es. ¿Esta es su primera vez? No, estuve el periodo pasado con un movimiento independiente, lo inscribimos a la presidencia de la República, se llamaba Movimiento Independiente de Dignidad y Esperanza, MIDE. No llegamos porque un mes antes de las elecciones fuimos privados de la libertad, no llegamos a las elecciones generales. Ahora sí por Democracia Cristiana, a una candidatura presidencial. Ya esto está comprobado, confirmado. Ya es el candidato oficial de Democracia Cristiana. Bueno, ahorita soy precandidato porque la ley así lo dice. Precandidato, lógicamente, pero no hay otros candidatos. Hasta el momento pues no ha existido, se rumora que hay otro grupo de hondureños que aspiran llegar a la democracia cristiana y lanzarse dentro de la democracia. Esa es la democracia. Correcto. Debe ser participativa, esto nos va a ayudar a crecer, hay que unirse, hay que buscar una respuesta diferente para nuestro país. Y bueno, llegué a la democracia cristiana, nunca había pertenecido a ningún otro partido político, he sido un hombre de una sola pieza, de una sola forma de pensar, de ver las cosas diferentes, de estar de frente a cada una de las problemáticas. Llegué a la democracia cristiana, me voy a quedar en la democracia cristiana para luchar, para buscar una respuesta diferente, que se convierta ese partido en la reserva moral de nuestro país, de hombres y mujeres con principios, con valores y sobre todo con temor a Dios para darle la respuesta que Honduras merece en este momento.
¿Qué pretende con este lanzamiento? Bueno, nosotros lo que pretendemos es estar ahí el 30 de noviembre del 2025 como la respuesta que Honduras necesita. Escucho a los demás contendientes políticos que dicen vamos a implementar un plan como Bukele. Necesitamos implementar con un plan como Bukele, pero ¿cómo van a implementar un plan como Bukele si han sido los mismos políticos corruptos que nos han dirigido durante los últimos 40, 50 años, que han sido los que han hecho negociaciones con todas estas actividades ilícitas en el país? Entonces, ¿cómo es que quieren un plan como Bukele? El plan como Bukele va a funcionar cuando ganemos las elecciones el 30 de noviembre, que se le va a terminar la fiesta a todos los políticos que se han robado, que se han deteriorado, que son los responsables de la corrupción en este país. ¿Cómo es posible que alguien le va a decir a usted, hoy sí vamos a cambiar la historia del país, cuando fueron diputados, alcaldes, ministros, que robaron, hicieron tantas cosas en este país, y hoy sí tienen la razón? Hoy sí van a cambiar, hoy sí van a ser diferentes, hoy sí le van a dar una respuesta. Cada 4 años nos mienten y nosotros los hondureños somos los responsables directos de llevar este tipo de personas a la presidencia de la República para que nos sigan gobernando y nos sigan administrando a nosotros mismos. Son los mismos, esto no cambia, es el mismo círculo vicioso de estos políticos. Y lo que hace, como uno no está en esa categoría, usted no está en esas familias poderosas, usted no es parte de esa estructura de poder de los políticos, entonces es el capitán, ¿no? ¿Cómo es que incluso hasta periodistas que dicen a uno, ¿y usted por qué quiere ser presidente? O solo porque usted denunció, usted aspira a ser presidente. Oye, es que no tengo derecho. El artículo 37 constitucional dice que nosotros tenemos derecho a ser elegidos y elegir y ser electos. Entonces, ¿cuál es el problema de que un hondureño venga y aspire a ser presidente de la República para darle una respuesta diferente? Entonces, todo lo que se menciona de un plan que como Bukele, yo no lo miro necesario, que hay que construir más cárceles, no. Hay que darle respuesta, hay que ver el origen de cada uno de los problemas que tenemos en la sociedad. ¿Cuál ha sido la causa, el por qué estos jóvenes han ingresado a este tipo de estructuras? Porque no ha habido un respeto, no ha habido una oportunidad. Aquí las becas son para los hijos de los diputados, para los hijos de los alcaldes, para los hijos de los generales, para los hijos de los familiares de los presidentes y todo eso. Es que esa es la oportunidad, eso es lo que queremos cambiar, es lo que queremos enfrentar. Y el joven se vio obligado a entrar a grupos criminales. Exacto. Entonces no tenemos una claridad clara de lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces, es bonito hablar, mucha gente habla y dice, hoy sí nosotros somos la respuesta para este país, nosotros tenemos la solución. Y la venimos escuchando hace 40 años. Yo soy un hombre que voy a cumplir 50 años. Nunca había pertenecido a un partido político, nunca había estado en la política porque a mi temprana edad ingresé a una institución tan noble como es la Fuerza Armada y nunca había pertenecido a ningún partido político. ¿Nos están vendiendo mucha paja política los políticos actuales? Claro que sí, es lo mismo que nos han vendido. Paja política. Todo el tiempo con sus cancioncitas, con su anuncio, que hoy sí vamos a cambiar. Que hoy sí llegó el tiempo de la justicia, pero todo el tiempo lo venimos escuchando. Yo que tengo uso de razón desde que andaba Osvaldo Rompes Araya, y no cambia absolutamente nada. Y no cambia nada. La misma persona, la misma forma de ser política, una cancioncita que alguien salga bailando, que haga haciendo eso, es lo mismo y las mismas promesas. Entonces, ¿cómo es que van a cambiar si se han sido los mismos? ¿Qué cambio le pueden dar al país? Estoy de acuerdo si son con los mismos usted. Políticos? Y culpan a la derecha de los errores o los problemas del país, y culpan a la derecha y culpan a la izquierda, pero los diferentes gobiernos y la misma miércoles. Sí. No, es que mire, aquí no podemos hablar de izquierda y derecha, aquí lo que hay es hambre, aquí lo que hay es desigualdad, aquí lo que hay es miseria, aquí lo que hay es falta de educación, falta de salud, falta de seguridad. A mí que no me vengan a hablar que de izquierda, que de derecha, todo esto falló. Tenemos que buscar una respuesta para la humanidad, para la relación de lo que queremos. Entonces, si fallaron esto, si usted se somete a lo mismo, el mismo resultado vamos a tener. Entonces, hay que buscar una respuesta, hay que buscar una estrategia, hay que buscar un equipo de trabajo de hombres y mujeres con principios, con valores, que amemos esta nación, que queremos heredarle lo mejor a nuestros hijos, pero continuamos con lo mismo, con la cancioncita que es bonito, que baila, que anda en los barrios y colonias saludando. Ese es el tiempo de la política, pero las propuestas, qué es lo que queremos, qué buscamos, vamos a continuar con lo mismo, heredándole los mismos problemas a nuestro país. Mire esta capital, un desorden enorme en la capital, nunca tenemos agua. ¿Quiénes pagan más agua aquí? Los que vivimos en las periferias, porque nosotros vivimos en las periferias, a las orillas de la capital. Nunca tenemos un servicio de agua, nos llega una vez al mes, media hora.
pero siempre usted paga el recibo del agua. Pero el que vende la pipa de agua, porque esto se ha convertido en negocio, le sale a 80, 70, 100 y hasta 110 lempiras el barril de agua. Todo eso debe de cambiar y esos son los mismos políticos que nos están vendiendo el mismo mensaje hoy en día. Regáleme sus propuestas de gobierno entonces ante temas delicados, para entrar en materia. Si usted llega a ser presidente, ¿cuál es su promesa? Pero me la escribe en un minuto, porque el problema es que el político va con un discurso enorme y al final nos prometen un puente. Y si le decimos, pero presidente, aquí no hay río, entonces prometen un río. Entonces me interesa esto. En un minuto, por favor, si es tan amable. Si usted llega a ser presidente, inseguridad, ¿qué hará? Voy a terminar con esto. ¿Cómo lo hará? Yo sé cómo lo voy a terminar. Este es un tema no de una campaña política. Este es un tema de gobierno. Es un tema que debemos de tocarlo y sentarnos con hombres y mujeres que entiendan de la materia. No podemos venir a seguir hablando de decir que vamos a eliminar las maras y pandillas. ¿Cómo? Entonces hay un plan, hay una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Mire, nosotros debemos de conformar un equipo de trabajo y comenzar a estructurar la razón, el porqué de cada uno de estos fenómenos que vivimos en la sociedad. Este es un tema que no me gustaría conversarlo en los medios de comunicación porque son temas que se van a tomar y que van a ser muy duros. Si Dios nos permite gobernar este país, vamos a cambiar, vamos a terminar con pero son temas de gobierno. O sea, usted me dice ahora que no puede ventilar su estrategia. Exacto, no podemos venir a decir de lo que yo estoy claro que sí. Si Dios me permite gobernar este país, nosotros vamos a terminar con ese flagelo que se llama la y la corrupción en Honduras. ¿En cuántos días promete terminar con ese flagelo si llega a ser presidente de este país? Si nosotros y Dios nos permite y nos da la honra de gobernar este país, terminaríamos con este flagelo de la corrupción en 6 meses. ¿En 6 meses? 6 meses. Su estrategia es para terminar en 6 meses con este flagelo. Con ese flagelo de la... Wow, en 6 meses. Debe ser una estrategia muy sólida. Claro que sí, tenemos el conocimiento, reconocemos, sabemos de dónde viene la corrupción, quiénes manejan la... Y son temas de seguridad que los vamos a tratar no en una campaña política, los vamos a tratar como temas de gobierno que son la importancia y la razón por la que queremos un cambio en Honduras. ¿Será muy duro con los criminales? Claro que hay que ser duro. ¿Qué tan duro? Pero debía de tener un sistema que nos garantice que en realidad que a la persona que vamos a enjuiciar, a la persona que vamos a responsabilizar, sea el verdadero causante del daño o el perjuicio que le ha hecho a la sociedad. No como lo hemos hecho durante todo este tiempo, que hemos dañado familias y personas honestas, o hay miles de privados de libertad que por razones o que en ese momento se encontraban y que no eran ni eras aparte de esa actividad ilícita que se estaba realizando y hoy están guardando prisión porque no tenemos un ente responsable de investigación, de inteligencia y contrainteligencia en este país que nos determine cuáles son las acciones que se pueden tomar para poder determinar las actividades ilícitas en Honduras. ¿Cree usted que los criminales tienen derechos humanos? Claro que sí, tenemos el derecho a los derechos humanos. ¿Qué opina de la frase que los derechos son para la gente derecha? No, yo no creo yo que los derechos sean para eso, deben de ser para la humanidad. Desde que Dios nos da una razón de ser y que existimos como humanos, los hombres tenemos y nos equivocamos. Nos podemos equivocar, no todo el mundo puede decir, no, que yo soy perfecto, perfecto solo Dios. Lo que nos toca es reconocer, actuar y hacer las cosas diferentes. Y cuando me habla de que será duro con los criminales, ¿qué tan duro? Hay que terminar con ese flagelo que tanto ha perjudicado. No es tanto el daño que haya hecho a la mayoría, sino con esos políticos corruptos que le han robado los sueños a estos hondureños, que han permitido tanto deterioro a la migración, a nuestros jóvenes y todo lo que hemos vivido. Claro que sí, vamos a implementar un plan de gobierno enfocado a la recuperación de la institucionalidad y poner las normas claras y las cosas que pretendemos hacer durante nuestro gobierno, pero enfocado a una realidad, a una verdadera realidad para poder recuperar la paz, la tranquilidad y la credibilidad de las instituciones que se encargan de la seguridad en Honduras. Para usted, ¿quiénes son los malvados más peligrosos que dañan este país? ¿Los mareros o los políticos corruptos? Los políticos. Los políticos corruptos. Hacen más daño que el crimen. Los políticos corruptos son los que... Organizado. Claro. Que usted vio en la pandemia cuántos murieron por la corrupción en este país. Y usted no me va a venir a decir que un privado, un joven ligado a las actividades ilícitas de maras y pandillas mató 3.000 personas o 1.500 personas. O dejó sin medicina o ha dejado en deterioro un sinnúmero de familias. ¿Quién es más delincuente? ¿El que se robó los sueños, los principios, los valores, la medicina y la educación de este país? ¿O alguien que el mismo sistema
le creó la necesidad para poderse convertir en el tipo de persona que es hoy en día. Entonces, nosotros sí analizamos y vemos, el criminal más grande en este país ha sido los políticos corruptos que se han terminado y han deteriorado, y a ellos les favorece. Y por siempre todas las campañas dicen, vamos a terminar con la día, cuando sabemos perfectamente que han habido hasta negociaciones entre ellos mismos para poder continuar con este mismo de situaciones engorrosas en nuestro país. Y hay un sinnúmero de cosas que pasan en Honduras. Pero la responsabilidad aquí dice, no, que el tráfico, que las hipotecas, que los criminales. No, yo creo que el criminal más grande de este país se llaman los políticos corruptos que nos han robado los sueños a los hondureños. Si la Constitución de la República lo permitiera, ¿usted cree que debería existir pena de muerte a todo político encontrado haciendo actos de corrupción? En eso, por mis principios de un temor a Dios, que solo Dios es el que permite quitarle la vida a un ser humano, deberían de haber castigos enormes y severos. No es necesario ese tema porque entonces entraríamos en una controversia. Para mí, y yo respondo por mis actos, que soy un hombre que creo en ese ser todopoderoso y que el único que nos puede quitar la vida es él mismo, y ese momento preciso que él diga, no cuando un humano quiera. Perfecto. Energía eléctrica, ¿qué hará? Pero en esos temas no soy todólogo, como todo mundo piensa y habla de seguridad, habla de educación, habla de salud. He conformado un excelente equipo de trabajo, reconocemos que podemos cambiar. Hay temas de energía eléctrica como la energía renovable, no es seguir usando energía de búnker, no producimos combustible, no producimos esto y es la energía que nos sale más caro. ¿Cómo es que un país tan lindo, con recursos, con ríos, con agua, con tanta naturaleza para producir energía eólica, energía solar, energía renovable, con tantos ríos no hemos podido tener una energía? Porque barata, ¿por qué? Porque todo esto nos ha enfocado a la misma corrupción. Hay que apoyar al político con 50, 100 millones, pero cuando llegue al poder ese político tiene que darle los contratos a energía, tiene que dar los contratos de salud, de educación. Entonces llegamos comprometidos y no vamos a darle un cambio y una respuesta al país. Claro que podemos y tenemos un excelente equipo de trabajo. Tiene razón, Honduras debería estar produciendo su propia energía eléctrica y no estarla comprando, producirla toda en este país. Tenemos mucha agua para hacerlo. Así es. Y un buen viento también. Excelente. Todos los recursos y todo lo que nos favorece en lo hídrico, eólico y solar, seríamos un país que no hubiera corrupción, potencia para vender energía a cualquier país de Centroamérica. O sea, su propuesta es, si llega a ser presidente de la República, no comprará energía eléctrica. No comprará energía. No la importará, más bien la exportará. Hay temas de estos que hay que tocarlos. En mi comunidad allá por Yabaranguila se iba a desarrollar un proyecto eléctrico. Y llega la empresa y dice, este proyecto es favorable, a 30 años se puede concesionar, se puede dar, perfecto, está bien, bonito el plan. Pero es bonito porque se lo van a dar a una empresa. Pero cuando usted como hondureño pregunta si es factible, si es rentable, porque ese proyecto de energía eléctrica no se lo damos a las comunidades. Que 300, 400 familias manejen ese proyecto y que sea supervisado. Y que al final de todo esto, pues la ganancia en 5 o 6 años, cuando se comience a generar ganancia, sea para las mismas comunidades. Entonces, esos proyectos no son factibles para la población, son factibles nada más para las empresas que nos han tenido sometidos en cada uno de esos actos de corrupción. Y esa es la forma de pensar para mí, de cambiar, de transformar. No, tampoco podemos venir a pelear con el empresario. Reconocemos que el 90% del empleo en este país es de la empresa privada, del pequeño emprendedor, de ese hombre que a diario lucha para poder sobrevivir y salir adelante. Entonces no podemos estar nosotros separados de la empresa privada y del gobierno. Debemos de trabajar en un equipo de trabajo y debemos de ser conscientes. Yo sé que existen empresarios buenos, conscientes, que quieren un cambio para nuestro país, como así también existe esa parte de la empresa privada que lo único que ha servido es para lucrar, para hacer el mejor negocio que hacen los empresarios es con el gobierno. Con la clase política. Porque no hay ningún requisito, ningún parámetro que a usted le diga la calidad del servicio o la calidad del producto que le va a entregar, pero como es para el gobierno no importa. Entonces todo esto tiene que terminar, debe ser transparente, debe buscar una respuesta y eso podemos lograrlo con las empresas de nuestro país, recuperarlas, porque es lo que hoy Honduras ocupa, recursos para invertir en educación, en seguridad, en salud. Exactamente. ¿Está a favor de los peajes?
en términos de que se manejara una operación a favor de nuestro país, no a favor de una empresa que lo único que nos hace es llevarnos nuestro dinero, que fuera manejado por el gobierno una cuota normal. Claro que sí, hay que apoyar la empresa, hay que apoyar el gobierno. Reconocemos que no tenemos esa cantidad de recursos para poder invertir y mantener nuestras carreteras en la mejor manera. No estoy de acuerdo con la forma que se ha desarrollado, con esos contratos que no sabemos los hondureños cuál es la dimensión de un contrato para manejar nuestros peajes, cuando se dice que esa carretera CA5 fue creada con la cuenta del Millennium y que solamente se la entregaron a una empresa para que la administrara, para que pusiera las casetas. Y yo estoy de acuerdo que hubiera una autopista paralela a las carreteras públicas en nuestro país, así como lo existe en otros países, que usted entra a esa carretera, pero esa carretera es concesionada a una empresa. Pero si usted no quiere viajar por esa carretera, está la vía alterna, que es la que le pertenece al pueblo. Eso debería de ser en nuestro país. Es correcto. Pero lamentablemente la visión... No tienes opción, tienes que pagar siempre. No tenemos opción porque no hay por dónde pasar. Entonces, si yo no quiero pagar, ¿por dónde me iría de aquí para San Pedro, para Comayagua o para cualquier otra parte del país? No hay forma. Porque no hay una forma, porque lo que hicieron fue vender las estructuras de las carreteras que eran del pueblo, construidas para el pueblo, para que no estén cobrando un peaje. O sea, usted me dice que estas carreteras de peaje, o sea, estos peajes o estas carreteras que construyó la concesionaria, debieron hacerse en otro lado. Exacto. Mire, dejando la vía alterna para quien no quiere pagar un peaje. Los que hemos viajado fuera de nuestro país, incluso en el país vecino, Guatemala, usted viaja, se quiere ir por la línea de la calle normal del gobierno o quiere utilizar la autopista y ahí usted paga. Entonces, esa debería ser la opción en nuestro país. Pero si un hondureño no anda, imagínese que alguien que ande un camión, ¿cuánto le toca pagar de peaje? O si un hondureño anda una rastra trabajando, ganándose el pan de cada día, pagan como 600, 700 lempiras solo en una gira a San Pedro Sula. ¿Y qué es lo que le va a generar? Entonces usted valora y dice, ¿me quiero ir en esta autopista o me quiero ir en la calle que es la del país? Estoy de acuerdo, así debería ser. Todo lo que se ha negociado ha sido aquí. En Guatemala aquí nomás es así. En Guatemala es así. Usted nomás decide si pagar o no pagar, pero hay una vía exacto. alterna. Aquí no tenemos una forma de llegar a San Pedro Sula sin pagar un centavo. Hay que pagar, obligatoriamente hay que pagar. Y si usted se estaciona en el peaje y decide no pagar, sí, podría hasta salir agarrado a maceta por un agente de la policía, que hasta postas policiales tienen en cada caseta de peaje. Así es. Entonces no entendemos nosotros cuál es la intención de todo esto o la visión, y es donde caemos. ¿Quiénes nos han estado gobernando? La corrupción en este país. Lo mismo político. ¿Cuál es el negocio del peaje? Si usted va a negociar en algo para que mejore el país, ya teníamos una carretera. Entonces, si usted no tiene el recurso para pagar el peaje, hubieran hecho una autopista de aquí a la costa norte y hubieran hecho la inversión y usted paga con todo el gusto del mundo. Pero nosotros, sobre la inversión que era del gobierno, nosotros tenemos que pagar. Entonces, hay cosas incongruentes. Ahí que no se ve la ser, lógica de esos contratos con las concesionarias. Hay gente que dice, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que la calle están bien, pero no todos los hondureños tienen el mismo concepto, no todos los hondureños tenemos la misma capacidad. Entonces, todo esto debía de haber sido elaborado y encontrado una respuesta para porque algún hondureño paga su peaje sacrificando su almuerzo. Correcto. De repente era su almuerzo al llegar a San Pedro Sula y tuvo que pagarlo en los peajes. Quizá usted o yo tengamos para pagar un peaje y 22 pesos nos parezcan irrisorios, pero hay a alguien que paga vehículo liviano 22 pesos que en cantidad de 3 peajes significa el almuerzo. Así es. Bueno, cerremos este tema. Desempleo, caravana migratoria. ¿Qué hará para resolver esto? Mire, el tema central para poder recuperar la credibilidad, la operación, la inversión, primero debe de garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Ningún empresario, ningún hondureño se va a atrever a venir a invertir a este país. Nosotros tenemos miles de hondureños que son empresarios en Estados Unidos. Y como el dicho aquí, hasta el político dice, no, es que los hondureños son haraganes, es mentira. Entonces, cuando tengamos una seguridad cero, cuando tengamos una seguridad ciudadana, cero homicidios, cuando tengamos cero corrupción, vamos a tener la capacidad de poder generar, de poder traer la inversión. Nadie va a venir a invertir en un país que si usted va a poner una pupusería, va a poner un restaurante, va a poner lo que usted ponga, sabe que al día siguiente le va a tocar pagar la inversión y si usted se opone a la inversión lo van a matar.
Entonces nadie va a venir a invertir a un país tan inseguro como es nuestro país, y es la realidad. Y le duele a uno de hondureño porque todos los días vivimos ese tipo de situaciones. Hay personas que yo he andado ahorita a nivel nacional y me dicen, mire, capitán, nosotros ya no aguantamos porque pagamos en un punto de taxis y cuando llegamos al otro punto también volvemos a pagar. Y en medio de todo esto también aparece otro tercer grupo que nos... Y no hay una respuesta verdadera del gobierno. Entonces, mientras no encontremos una política verdadera, recuperemos primero la credibilidad, recobremos la confianza de las instituciones gubernamentales en seguridad, en que le demos la seguridad ciudadana, que encontremos una seguridad jurídica, no vamos a encontrar una respuesta del crecimiento de la economía, porque nadie va a querer venir a invertir a un país tan inestable como Y eso es lo que provoca las caravanas migratorias. Claro que sí. La crisis de desempleo. Aquí no hay oportunidades, usted no tiene oportunidades. Miles de jóvenes en este país. Yo he escuchado hasta políticos que dicen, no, pues es que la gente no quiere ir a cortar café. ¿Y por qué no va a cortar café un político de estos que la persona se gana 80 a 120 lempiras y por muy bueno que sea se gana unos 200 lempiras cortando café? ¿Cuándo ha visto usted un político en eso? ¿O cuándo sabe un político de nuestro país cuánto cuesta sembrar una mata de café? ¿Cuánto le cuesta producir un saco de café a usted? ¿O cuánto le cuesta para poder tener una carga de maíz? Hoy le sale más barato al campesino, compra la carga de maíz que cuesta como 1.200 lempiras, cuando el saco de abono le está costando 800, 940, todos los insumos agrícolas se fueron para arriba. Entonces, ¿cómo vamos a querer parar la migración y vamos a buscar una igualdad de esto? Y escuche usted, que el bono tecnológico, que invertimos 450 millones de lempiras, ¿dónde está esa inversión? ¿A quién le llega? Yo soy productor de café, yo soy un hombre que conozco el campo verdaderamente, crecí en eso y hoy cuando tuve el problema en la institución regresé a mis orígenes a producir. Entonces, lo que buscamos es una transformación, un cambio verdadero, pero con resultados, con cosas diferentes, no con lo mismo, con el mismo engaño que se iban a cambiar, que se iban a transformar. Todo lo que nos embarca para poder recuperar la estabilidad económica, el desarrollo de nuestro país, se fragua en un término que es seguridad. Mientras no tengamos seguridad, no vamos a poder alcanzar ningún índice para poder comenzar a emprender, a echar adelante, a caminar este país. Estoy de acuerdo. La seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, la seguridad para el empresario. ¿Me quiere decir que Honduras únicamente está ofreciendo empleo de corta de café? Eso es lo único que le ofrecen a usted aquí. Empleo de corta de café. Cuando es la temporada, dice, no, es que los hondureños son haraganes. Ahorita tenemos trabajo, necesitamos no sé cuánta mano de obra, se está cayendo el café. O sea, que usted va a vivir solamente de eso. O sea, que usted solo va a comer 3 meses al año. 3 meses al año. 4 meses cortando café. Entonces, la respuesta no ha sido en una política verdadera, real, qué es lo que podemos desarrollar. Yo escucho tanto político con sus mentiras. Hay que desarrollar un plan estratégico para regresar al campo. Tenemos que convertirnos en autosostenibles. Imagínese usted que nosotros solo producimos el 8% del arroz que consumimos y el 92% lo importamos porque no les interesa, porque ahí es la parte donde afecta al productor. Solo producimos el 65% del maíz que consumimos y lo demás lo importa. ¿Por qué tanto monopolio en este país? Porque usted no puede producir. Aquí en este país solo existen 2 o 3 empresas nada más para producir los concentrados. Usted no puede producir concentrado para mantener sus cerdos, para mantener su ganado. Entonces, todo eso es un objeto de estudio y no lo vamos a desarrollar mientras no tengamos políticas claras, transparentes, para darle una respuesta, para garantizarle al empresario, para garantizarle al productor que nos convertamos en autosostenibles. Entonces, a nadie le interesa eso. Entonces, hay un monopolio en el país que favorece a unos cuantos empresarios y no hay apertura para nuevos inversionistas, nuevos emprendedores. Entonces, esa es la razón, ese es el origen de toda la problemática que hoy en día tenemos. Y pregúntese de quiénes son todos esos emporios, de los mismos políticos que nos han manejado durante todo este tiempo. Y usted no va a escuchar ahí. Por eso no hay apertura. ¿Qué pasa si Jorge Medina decide levantar una empresa productora de arroz? ¿Qué pasaría de inmediato? Entonces tendría problemas porque el monopolio, ¿quién maneja el arroz en el país? Me cierran de entrada los permisos. Exacto. Y para no me permiten emprender. Mire, el problema de todo esto ha sido la corrupción. Y la corrupción es el cáncer más grande que hoy en día tenemos. Es la corrupción y política. La política. Corrupción política. Y eso es lo que nos ha ocasionado el daño más grande para nuestro país. O sea, usted me dice ahora, el problema de este país no son las maras, no son las pandillas. No, para mí. El problema de este país es la corrupción política. Para mí no es el tráfico. ¿O ha escuchado usted que algún antes robó 1.500 millones? ¿Va que no? Nunca.
¿Quiénes se han robado el futuro de este país? ¿De quiénes hablamos? ¿De ese poder político o políticos? ¿O ha escuchado usted que uno de estos que pertenece a estas estructuras se robó 300 millones? ¿O se robó la educación, se robó la salud? ¿Para que no? Nunca. Han sido los políticos. Lo que pasa es que tenemos que despertarnos. Pero no les gusta a los políticos que usted les hable de esta manera. ¿Por qué no? ¿Y quién es ese para que nos critique? Pues es la realidad que hoy en día vivimos. Eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro país. La criminalidad más grande en este país son los políticos. Y todo el mundo habla y dice y busca la razón. Pregúntese o pregúntele al ministro de Seguridad cuántos de estos que se han robado este país y nos tienen manos arriba los han metido presos. Meten preso al que anda con un papelito queriendo estar o pidiendo la cuota. Esas son las cosas que debemos de evaluar. Estos temas no son de una campaña política. Estos son temas de gobierno, de tener conciencia, de dar lo mejor de nosotros para buscar la respuesta que Honduras merece. Nosotros tenemos mano de obra calificada en este país. Se pregunte cuántos hondureños en Estados Unidos son empresarios, tienen sus empresas y han salido adelante. ¿Usted cree que si estuvieran en Honduras estuvieran en las mismas condiciones? Porque aquí no se presta, aquí nosotros no le damos, no le garantizamos con la ceguera jurídica, con lo que hoy en día carecen los hondureños. No hay una política verdadera, real, de competitividad en este país. Aquí solo los que exportan el abono solo son una o dos familias nada más. De ahí usted no lo puede traer como hondureño común y corriente. Nosotros somos productores de café y solo hay 2 o 3 empresas que exportan el café. Y si no, hay que pagar 20 centavos de dólar por quintal si usted quiere exportar, porque es un monopolio. Eso es lo que tenemos que quitar en este país. Buscar una respuesta diferente, impulsar el crecimiento de nuestro país, pero siendo congruentes, siendo con una política de gobierno, con algo que no nos prestemos. Entonces, el problema, vamos a continuar con miles de problemas y esto es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. A mí, hoy en día, yo siempre le pido a Dios, digo, Señor, no me lleves en este momento, porque me dolería el alma dejarle el desorden que hoy en día tenemos en nuestro país a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. No podemos seguir heredándole esto a nuestras futuras generaciones. No podemos. Hoy es el tiempo de que nos encontremos como hondureños, no de ese político mentiroso, de ese discurso bonito, de esa camisa, de ese canto. Yo creo que es el tiempo de que nos unamos los hondureños como equipo de trabajo, como hombres y mujeres con principios, con valores, con temor a Dios, para darle la respuesta que merece Honduras. Santos Orellana, perdón por tutearlo, te escucho hablando desde lo profundo del alma y eso es bueno. Veo a un hondureño muy indignado, queriendo alcanzar una trinchera en el Estado para poder pelear desde ahí, los derechos de muchos hondureños. Te siento indignado y eso es bueno. Creo que cuando la indignación viene a nosotros y cuando queremos un cargo político, pero con indignación de querer hacer las cosas bien, por ahí sí vamos a hacer las cosas correctamente. Y ha dado unas contundentes declaraciones increíbles. Nepotismo en el Estado. ¿Qué opinas de una familia entera gobernándonos? Mire, uno de los problemas que hemos venido arrastrando, no solo de este gobierno actual, sino de todos los gobiernos que hemos vivido atrás, ha sido la misma historia. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. O sea, no es por meritocracia, sino que por favoritismo, que por el primo, que por esto, que por lo otro, que el familiar, que no reconocen la capacidad de los hombres y mujeres que pueden llegar a dirigir la institución, sino que han buscado nada más el favoritismo. No encontramos la razón, este nepotismo de encontrar. Yo recuerdo que cuando andábamos en las calles con Libre, porque yo anduve en las calles con Libre, me agregué a ese equipo de ellos, anduve en la calle, no era Libre, no pregonaba con la izquierda, pero anduve porque... Era la lucha de los indignados. Una lucha de todos los hondureños, de un cambio, de buscar algo diferente, de encontrar una respuesta a una necesidad de nuestro pueblo. Entonces, pero que hablaban, que el avión, que los sueldos, que los viáticos en el Congreso, y hoy escuchamos que es lo mismo que pasa en el Congreso. Yo escucho que en el Congreso Nacional los mismos que andaban con un pito y le pitaban ahí aquel desorden dentro del Congreso, que son los hombres que van a legislar en favor de este país, que deben de ser personas congruentes, con capacidades, que le pidan conocimiento, sabiduría a Dios para que tome las mejores determinaciones en nuestro país, son los que fomentan el desorden en Honduras, que fomentan el odio, que fomentan todo eso. Entonces no vamos a encontrar y no vamos a cambiar. Entonces el nepotismo, todo esto dice, no, que vamos a terminar con los carros blindados, que vamos a terminar con ese montón de seguridad que andan. Y hoy usted mira lo mismo que pasaba en los gobiernos anteriores, es lo mismo que hoy en día estamos viviendo.
Nada cambió. El color nada más, de azul, de una estrella solitaria azul a un color rojo y negro, es el único que cambió. Pero nosotros los hondureños que vivimos, que a diario buscamos y luchamos para darle de comer a nuestros hijos, son las mismas circunstancias que hoy en día tenemos. Vamos cerrando. ¿Cuáles serían tus palabras para aquellos hondureños que han decidido confiar en tu propuesta de gobierno? Pero yo le digo al pueblo hondureño, a la juventud, a todos los hombres y mujeres que aman esta nación, que no lo hagamos por un partido político, que nos den una tan sola oportunidad y les vamos a demostrar que podemos transformar y cambiar el destino de nuestro país. Yo solo ocupo que nos den una oportunidad, nada más una oportunidad, y les vamos a demostrar que sí podemos terminar con esta corrupción que tanto nos ha dañado. Y que los hondureños nos encontremos la paz, la tranquilidad, que no continuemos con lo mismo, en ese divisionismo, en comenzarnos a tratar mal, que la política no nos divida, no nos ponga distantes, sino que este tiempo de política sea un tiempo que nos unamos, los verdaderos hombres y mujeres que amamos esta nación, para darle una respuesta y heredarle lo mejor a nuestros hijos. Ya no más elegir los políticos de antaños, los políticos viejos, ya no más elegirlos. Yo creo que este es el tiempo de que cambiemos, de que no continuemos con esos mismos dinosaurios políticos que vienen desde la década de los 80 siendo candidatos a diputados, que han vivido y andan de partido en partido y que siempre tienen la razón y que siempre andan buscando, que han vivido todo el tiempo de los impuestos del pueblo, que estos no saben en realidad qué siente el hondureño que todos los días se levanta a trabajar, a buscar una respuesta para Honduras, porque han vivido de los impuestos de nosotros. Que este sea el tiempo de hombres y mujeres diferentes, que nos den oportunidad, que hoy la democracia cristiana es la reserva moral de este país, que nos apoyen, que esa planilla de diputados, de alcaldes, que hoy en día conformamos nosotros y que vamos a llevar a la presidencia de la República, que nos apoyen a la juventud para tomar las mejores determinaciones en bienestar y en el futuro de nuestro pueblo. Santos Orellana, él es precandidato a la presidencia de la República por Democracia Cristiana con una planilla ya extensa. Ya está conformada ya. Aspirantes a diputados, a alcaldes, ¿o aún siguen trabajando? No, estamos trabajando, estamos organizando, hacemos un llamado al que quiera integrarse a nivel nacional. Tenemos coordinadores y subcoordinadores en los 18 departamentos. Quien se quiera unir, nos pueden llamar al 93 38 75 17 y ahí le damos el número de los coordinadores en cualquier departamento, en Cortés, en Atlántida, en Gracias a Dios, en Roatán, en cualquier parte del país. Estamos haciendo un recorrido en los 18 departamentos y aspiramos a llegar a los 298 municipios con planillas reales, con hombres y mujeres, con principios y valores para darle un rumbo, un cambio diferente a nuestro país. Gracias, Santos Orellana. Antes de irme, quiero decirte con todo el respeto del mundo, Honduras te debe mucho. ¿Sí? Honduras te debe demasiado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así es. Honduras te debe. Honduras te debe, Santos. Cuando caminas, ¿te arrastran los testículos por el piso? Bueno, esta es una buena pregunta. Supongo que arrastran y hacen un carril. Los hondureños nos lleva a este factor y nos cansamos de tanta injusticia y esa ha sido nuestra batalla, nuestra lucha. No solo es el capitán, sino mi familia, mi esposa, mis hijos. Eso ha sido, hemos conformado un excelente equipo de trabajo y se lo repito, Dios me dio una mujer guerrera que también creo que tiene todas sus cualidades para luchar, para emprender y pararse en esa plataforma. Y eso es lo que hemos buscado. Hoy estamos pidiéndole sabiduría a Dios. No queremos confrontaciones, queremos unir a los hondureños en buscar una respuesta diferente para nuestro país. Sí arrastran. Claro que sí. Él es Santos Orellana, un hombre muy valiente en este país. Honduras le debe muchísimo. Muchas gracias, familia. Les amamos con el corazón. Hasta la próxima. Dios les bendiga.